ritmos de paro, casos clínicos, y tenemos un video para pasarles de una situación con un paciente real que vivieron una de las pediatras de acá del hospital, que nos van a mostrar cómo se desenvolvieron y cuáles fueron los resultados. Así que bueno, vamos empezando. Como para repasar un poco lo que vimos la clase pasada, acuérdense que las taquiarritmias se diferenciaban principalmente en lo que es QRS angosto o QRS ancho, ¿sí? QRS angosto es cuando mide menos de 0,09 segundos y QRS ancho es cuando mide más de 0,09 segundos, es decir, menos de 2 cuadraditos o más de 2 cuadraditos. ¿Sí? Por lo general, cuando hablamos de QRS angosto, hablamos de taquicardias supraventriculares, excepto una, que es una taquicardia supraventricular, que tiene QRS ancho, que es la taquicardia supraventricular con conducción aberrante, que ya vamos a explicar un poquito más de eso. Y las que son con QRS ancho, más de 0,09 segundos, por lo general son de origen ventricular. ¿Sí? Entonces, para repasar un poquito, bueno, y dentro de las taquiarritmias de QRS angosto, tenemos la taquicardia sinusal, la taquicardia supraventricular propiamente dicha, y el flutter auricular. Así a grandes rasgos, hay dos cosas muy importantes que ustedes tienen que tener en cuenta para poder diferenciar lo que es una taquicardia sinusal de lo que es una taquicardia supraventricular. A veces cuando uno ve la tira de electrocardiograma no es tan fácil diferenciarlas, ¿sí? A veces en las taquicardias sinusales la onda P tampoco se llega a visualizar y es difícil poder identificar una de otra. Entonces hay distintos puntos que uno puede tener en cuenta para abocarse más hacia una o hacia la otra, más allá del trazado que uno tenga en el electrocardiograma. Que si bien es importante y en todo paciente con una taquiarritmia tiene que tener un electrocardiograma al ingreso, hay otros parámetros a tener en cuenta, como por ejemplo, taquicardia sinusal es raro que llegue a más de 220 latidos por minuto en un paciente que es lactante o a más de 180 en niños. A diferencia de la taquisupra, que por lo general los lactantes tienen más de 220 de cardíaca y los niños más de 180. La taquicardia sinusal por lo general presenta PEP que están presentes y que son normales cuando uno las logra visualizar. En cambio, la taquicardia supraventricular, las ondas PEP pueden estar ausentes, pueden ser anormales o incluso pueden aparecer luego del complejo QRS. En la taquicardia sinusal, el RR es variable, o sea, el espacio entre una R y la otra y la R del complejo siguiente, esta distancia suele ser variable, ¿sí? No es constante. En cambio, en la taquisupra siempre se mantiene constante el RR, siempre es igual, no varía en ningún momento. Por el otro lado, la taquicardia sinusal tiene un inicio y un fin paulatinos, ¿sí? Y también tiene cambios de acuerdo a la actividad del paciente. En cambio, la taquisupra tiene un inicio y un fin abruptos, y más allá de la actividad del paciente o del estado emocional o de lo que le pase al paciente, no varía, ¿sí? Siempre se mantiene en la misma frecuencia. Entonces tengan presente estas características como para ayudarlos a ustedes también a diferenciar cuándo puede ser una taquicardia sinusal de cuándo puede ser una taquicardia supraventricular. Ahora bien, ¿cómo tratamos la taquicardia supraventricular? ¿Sí? Lo primero que tenemos que identificar es como hacemos siempre el ABC y cómo está la hemodinámica de nuestro paciente. Si es un paciente que tiene una taquicardia supraventricular con pulso o sin pulso y si está hemodinámicamente compensado o no. ¿Sí? Tengamos en cuenta que las causas más comunes son mecanismos de reentrada, ¿sí? Que incluyen alguna vía accesoria o en el sistema de conducción AB. Y si tenemos un paciente que tiene una taquicardia supraventricular con pulso y que está hemodinámicamente compensado, es decir, que no está hipotenso, que no tiene alteración del sensorio, que no tiene signos de insuficiencia cardíaca, lo que podemos iniciar son con maniobras vagales, ¿sí? Tenemos tres tipos de maniobras vagales. Uno es la colocación de hielo a nivel de la frente de nuestro paciente, ¿sí? Que mientras uno va preparando el tratamiento farmacológico, puede ir implementando estas maniobras vagales para ganar tiempo. Lo que se hace es en una bolsa se llena agua con hielo y eso se coloca en la frente del paciente, viendo que uno no cubra la boca ni las fosas nasales.
Otra de las posibilidades es, si el paciente es más grande y puede colaborar en el examen físico, pedirle que haga algún tipo de maniobra de valsalva, como que haga fuerza o como que sople a través de una pajita. Si no tenemos pajita, podemos usar las guías de suero, las cortamos y las usamos como pajita. Y por último, de lo que se puede utilizar es el masaje carotídeo, ¿sí? Este es el que menos se utiliza y el que puede ya tener complicaciones también, más allá de ceder la taquiarritmia, puede llegar a dar un bloqueo, entonces es el menos indicado y el menos utilizado. Y el que hoy por hoy está directamente contraindicado es la presión a nivel ocular, ¿sí? Antes se utilizaba como otro mecanismo más la presión a nivel ocular, pero eso ya se dejó de utilizar porque puede generar lesión retiniana. ¿Y por qué hacemos estas maniobras vagales? Porque principalmente en los chicos, no así en los adultos, pero en los chicos, cualquier estímulo vagal genera bradicardia, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, se puede pensar que puede llegar a ser útil para el manejo de una taquiarritmia en un paciente que está hemodinámicamente compensado. Si nuestro paciente no responde al primer intento de maniobras vagales y sigue hemodinámicamente compensado, podemos hacer un segundo intento. Y si ya al segundo intento no responde, pasamos a lo que es la cardioversión farmacológica, ¿sí? Tenemos dos tipos de cardioversión, farmacológica o eléctrica. La farmacológica se realiza en primera instancia con adenosina y la cardioversión eléctrica se va a realizar en todo paciente que esté hemodinámicamente descompensado o en todo paciente que no haya respondido ni a las maniobras vagales ni a la cardioversión farmacológica. Y recuerden que es la taquiarritmia que es más común, que supone un riesgo cardiovascular durante la lactancia. ¿Sí? La dosis de adenosina, la ampolla viene de 3 miligramos por mililitro, entonces como viene de 2 mililitros son 6 miligramos. La dosis inicial es a 0,1 miligramos por kilo, con una dosis máxima de 6 miligramos, y si no responde a esa dosis, podemos hacer una segunda dosis duplicando el valor, ¿sí? 0,2 miligramos por kilo, máximo 12 miligramos. Como les había comentado en la clase pasada, acuérdense que la vida media de la adenosina es muy corta, tan solo 10 segundos. Entonces es importante la forma en que uno administra la medicación. Siempre teniendo en cuenta tratar de conseguir el acceso venoso periférico lo más próximo al corazón y con el sistema de la doble jeringa. Yo tengo mi vía o mi acceso venoso periférico, una llave de 3 vías, ¿sí? Por un lado voy a instilar la medicación y por el otro lado voy a instilar solución fisiológica para poder arrastrar esa adenosina y que llegue lo antes posible al torrente sanguíneo. Si es un paciente que está chocado, que no tenemos acceso venoso periférico, directamente va intraósea, ¿sí? No importa que la intraósea sea en la pierna y esté más lejos del corazón, voy a pasarla por ahí, pero digo, si es un paciente donde yo tengo que elegir por dónde pasarle la medicación, siempre va a ser lo más cercano al corazón posible y con la técnica de la doble jeringa. Y tengan en cuenta que la adenosina lo que genera es un bloqueo temporario de la conducción del nódulo auriculoventricular. Entonces, si ustedes tienen al paciente que lo están monitorizando, que van a ver el trazado de la taquiarritmia, de la taquisupra, de repente van a ver que no va a haber trazado, que va a haber como un bloqueo, que eso puede durar unos 10 o 15 segundos, y la idea es que después reinicie el ritmo sinusal, y eso es lo que uno determina que el paciente pudo salir de su taquiarritmia. De hecho, ahora Martín nos va a compartir un video en donde estuvieron, si no me equivoco, Ceci Lorda y otros más de los pediatras. Y Ceci, te pido por favor si después puedes acotar vos y comentar cómo fue la experiencia y cómo fue el desarrollo completo de un paciente con una taquisupra que los chicos los pudieron manejar muy bien a nivel de la emergencia. Sonido.
luego quedó vacía de pH. Sí, lo importante es que nosotros nos cuidemos. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Que ese chico, por más que le pongan máscara BNI, se va a terminar agotando, se va a... ¿Pudieron ver el video que les mostró recién Martín? Se vio bien. Sí, se vio, perfecto. ¿Qué taquiarritmia era? ¿O qué les pareció que era al principio? ¿Les resultó fácil identificar la taquiarritmia en el monitor? Se puede poner de nuevo, dice. Martín, ¿lo podrás pasar de vuelta? 28. Bueno, ahora pudieron verlo mejor. Bien, parece una taquisupra a la que se le administró adenosina, dice Pablo. No sé si Ceci está por ahí, Ceci Lorda está por ahí para que nos pueda comentar. Hola chicos, ¿me escuchan? Está Ceci. Sí, Ceci, te escuchamos. Hola Andrea, ¿cómo andás? Vos Bien, sabés que este es un paciente, yo le decía a Susana, se los quería mandar la clase pasada, que vos habías empezado con el tema de arritmias. Nada, es un paciente que recibimos con la CIME Profitos, ella está en Hacha, pero hace guardias con nosotros ahí en pediatría, y estaba también la doctora Carpio. Y nada, es un paciente de 14 años, o 13, una cosa así, grande, de contextura grande, sin antecedentes previos, sin patología estructural cardíaca, sin ninguna enfermedad, que llega con esta taquicardia, que era más de 220, creo, el ritmo inicial, o una cosa así. Y bueno, practicamos las maniobras vagales, que de hecho yo te escuchaba dentro de las maniobras vagales que hicimos, que las hicimos a todas, hicimos también las del globo ocular, que vos decías que no se hacen más, esas también las hicimos, así que ahí metimos la pata. Y bueno, no, la verdad. ¿Respondió o no respondió? No, André, no, en ningún momento con ninguna de las maniobras. Le hicimos hacer fuerza, le pusimos el hielo, hicimos, ya te digo, todas, pero en ningún momento bajó el ritmo para nada. Así que bueno, preparamos, como vos explicabas, la vía así, la pusimos en el pliegue del brazo derecho con la llave de 3 vías y la doble jeringa. Y pasamos la adenosina y bueno, de hecho revirtió, y ahí en el monitor, viste que se ve así como esa sistolia, que el paciente incluso te hace así como una bocanada de aire, como que se muere por un segundo. Es muy, y después, es muy bueno poder estar monitorizando al paciente en el momento que uno le administra la medicación. No siempre se puede, o mismo una tira de electrocardiograma, y ver bien cómo venía el ritmo
cuándo hace el bloqueo y cuándo sale de la arritmia y recupera el ritmo sinusal. Digo, me parece que para uno queda como muy marcada esa experiencia y está genial poder registrarlo. Sí, totalmente, totalmente. Yo, mira, yo he recibido 2 o 3 taquisupra, no mucho más, y esta es la primera que la grabamos. Y bueno, no, nada, se los quería mandar la clase pasada en realidad, pero no lo encontraba el video, y bueno, nada. Después durante la semana se lo mandé a Susana. ¿Se descompensó en algún momento el paciente, Ceci? No, no, para nada, al contrario, revirtió, bueno, que ahí nosotros nos reíamos porque tardó un poquito, viste que estaba con un ritmo de 40, 45 Sí. y bueno, transpiramos un poquito. Se Pero lo no, lleva no, a no. las Canarias. Sí, 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 sí. No, pero después anduvo todo bien, recuperó el ritmo sinusal, de hecho, estaba la Laurita Gervasoni que lo pasó a la terapia para observarlo, pero por suerte, nada, en realidad el nene anduvo re bien, y ya después lo valoró cardiología, todo anduvo muy bien, revirtió bien y anduvo bien. Perfecto. Bueno, me alegro mucho y los felicito también. La verdad que está bueno poder, El susto. está buenísimo poder manejar estas cosas en la guardia y digamos que la emergencia se trata de esto, ¿no? La guardia se trata de esto, de manejar las emergencias. Sí, tal Y no cual, tal cual. solamente mocos o dolores abdominales o diarreas, que a veces son las consultas más frecuentes en pediatría. Tal cual. Gracias, chicas. No, gracias a vos, Ceci, por compartirnos el video. A ver que Susi nos va a comentar algo. Con respecto al video que presentó Ceci, fíjense ustedes que aparece una tira prácticamente completa de asistolia en el monitor. Bueno, eso es lo que pasa siempre, en realidad ese es el efecto que uno busca. Lo que pasa es que es un momento que se hace eterno para uno, sabiendo que pareciera que puede entrar en un paro. Yo no he visto, no sé vos, André, en ningún pasaje de adenosina que un chico entre en paro y haya que reanimarlo. No, por adenosina, paro no. O sea, que es una droga que más allá que produce este efecto, que es bastante temerario, no se asusten, es un efecto esperado, es lo que uno busca, es un bloqueo completo para que vuelva a arrancar de nuevo en un ritmo sinusal. Y no tengan miedo de usar la adenosina, no tengan miedo de usar la adenosina. Es preferible que la usen con algún asesoramiento telefónico si no se animan, pero que no manden un chico en una ambulancia con una taquisupra, porque este paciente estaba hemodinámicamente compensado. Pero si eso se sostiene en el tiempo, se puede descompensar, y ya después es menos eficaz la adenosina y hay que ir a la cardioversión. Entonces, eso era, no tengan miedo de ese electroplano unos segunditos, no se va a parar, es una droga segura, úsenla. Y con respecto a las maniobras vagales, lo del hielo en la cara, que es acá en la parte superior, sin obstruir las fosas nasales, es más efectivo en lactantes. ¿Sí? Incluso algunos los meten, que eso es más drástico, los meten en un fuentón con agua helada, con hielo, ¿sí? Pero bueno, a mí me gusta más la de hielo en la cara, y el hielo bien molido, no los pedazos de hielo de la cubetera. Hielo bien molido, y tiene que ser como una maniobra un poco brusca o sorpresiva para el paciente. Es más efectiva en los lactantes. En los chicos de esa edad, bueno, sí, lo de la pajita que decía, si el chico colabora para soplar, o el masaje en el seno carotidio, o algunos que el chico haga valsalva como para ir de cuerpo. Eso nomás quería decir, y bueno, también, como dijo Andrés, felicitarlos. Bueno, ahora vamos a continuar. ¿Sí? Como habíamos dicho, hay dos tipos de cardioversiones. La farmacológica, que es esta que ya vimos, y la eléctrica. ¿Sí? La eléctrica tiene que ver con lo que es la cardioversión sincronizada. ¿Sí? Y de acá me voy a detener un rato porque es importante que entiendan cómo se maneja un desfibrilador y lo importante que es que lo sepan manejar porque le puede salvar la vida a cualquier paciente. ¿Sí?
Yo no sé con qué tipo de desfibrilador manual cuentan ustedes en sus unidades de trabajo, en las guardias, en los hospitales. Por lo general suele estar este desfibrilador, es uno de los más nuevitos que hay, es el Minray, ¿sí? Este desfibrilador tiene paletas pediátricas y tiene paletas para adultos, ¿sí? Y es muy fácil de utilizar, ¿sí? Primero, la perilla de acá arriba, la que dice 1, ¿sí? Tiene dos opciones. Una, monitor, ¿sí? Y la otra es el encendido. Una es solo para monitoreo, que nos va a mostrar el electrocardiograma, ¿sí? Y la otra es para realizar la descarga manual. Lo otro importante a tener en cuenta son estos 3 botones que tenemos acá abajo, ¿sí? El botón del medio es el que dice sincronizado. Cuando yo tengo un paciente con una taquicardia supraventricular, ¿sí? Que supongamos que le hice adenosina y no respondió, le hice la segunda dosis de adenosina y no respondió, y el paciente empieza a tener compromiso hemodinámico. Recordemos que el compromiso hemodinámico va a venir más que nada por una cuestión de una caída del volumen del gasto cardíaco, ¿sí? A una frecuencia cardíaca tan alta, el ventrículo izquierdo no llega a llenarse como corresponde, el volumen de fin de diástole cae el volumen sistólico y por ende va a tener hipoperfusión distal con hipotensión y compromiso hemodinámico. Entonces, si nosotros llegamos a ese punto donde nuestro paciente está hemodinámicamente comprometido y casi con un shock secundario a su taquiarritmia, tenemos que hacer la cardioversión sincronizada, ¿sí? ¿Qué quiere decir sincronizada? La descarga eléctrica que va a realizar el desfibrilador se va a sincronizar con el QRS de mi paciente. Entonces, mientras el desfibrilador esté monitorizando a mi paciente, cuando detecte la onda R del QRS de mi paciente, es donde se va a realizar la descarga y se va a hacer sincronizada, ¿sí? Para eso siempre tienen que apretar este botón, ¿sí? Por lo general los desfibriladores manuales vienen programados, ¿sí? Para hacer una descarga no sincronizada. Si uno quiere hacer una descarga sincronizada, lo tiene que programar y tiene que apretar este botón, ¿sí? Una vez que aprieta este botón, después lo que hace es, con esto, este más y este menos que está acá, es decir cuántos joules de descarga le voy a dar yo a mi paciente. Que eso va a depender de qué es lo que voy a hacer y del peso de mi paciente, ¿sí? En el caso de una taquicardia supraventricular, la primera descarga que vamos a realizar va a ser entre 0,5 y 1 joules por kilo. Entonces supongamos que tenemos un paciente de 20 kilos, vamos a poner más acá hasta que figure 20 acá, ¿sí? Una vez que figura 20 acá, ya está cargado, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es apretar el segundo botón, que es el botón amarillo, que lo que van a escuchar es como un pitido, ¿sí? Y en ese momento, cuando yo escucho el pitido, es donde yo me preparo para hacer la descarga, ¿sí? Cuando yo voy a hacer la descarga, tengo que tener en cuenta varias cosas. Primero es electricidad, por lo cual tengo que tener en cuenta que esa electricidad se puede conducir. Se puede conducir a la cama, se puede conducir a cualquier cosa que tenga conectada al paciente y se puede conducir a mis compañeros. Entonces, lo desconecto del oxígeno, lo dejo de bolsear, ¿sí? Le saco cualquier cosa metálica que pueda tener encima. No voy a utilizar alcohol en gel, ¿sí? Siempre se tiene que utilizar un gel conductor para poder posicionar las paletas, pero nunca alcohol en gel, porque lo voy a quemar a mi paciente, ¿sí? Ni alcohol en gel, ni solución fisiológica, sino siempre gel conductor. Y lo que voy a decir cuando yo voy a realizar la descarga es, aléjense todos de mi paciente. Y lo tengo que decir en voz clara y fuerte, ¿sí? Para que nadie se ponga en riesgo, porque, digamos, estamos haciendo una descarga eléctrica para salvarle la vida a un paciente, pero si alguno queda apoyado sobre la cama del paciente o queda tocando cualquier cosa que tenga que ver con el paciente, podemos comprometer a alguno de nuestros compañeros y terminar generando una descarga eléctrica a ellos también, ¿sí? Entonces, siempre es muy importante tener en cuenta que vamos a utilizar paletas pediátricas, ¿sí? Las paletas pediátricas siempre están ahí. Si no tenemos por algún motivo paletas pediátricas, podemos utilizar paletas de adultos. Y si son paletas de adultos, nuestro paciente es un lactante, lo que vamos a hacer es poner una paleta adelante
y la otra paleta atrás, ¿sí? En el sitio interescapular. De esa manera vamos a realizar la descarga. Si no, la posición siempre es en el vértice izquierdo, ¿sí? Y a nivel más o menos de la apófisis subxifoides. Y ahí es donde yo apoyo y empiezo a manipular el desfibrilador. Acuérdense de realizar la descarga, el valor adecuado, ¿sí? De cargar, y después tengo dos opciones. O puedo realizar la descarga apretando este botón amarillo, ¿sí? O van a ver que las paletas también tienen dos botoncitos, ¿sí? Con los cuales yo los aprieto de forma conjunta y simultánea y puedo realizar la descarga desde ese punto. Tengan en cuenta que a veces lo que puede pasar que a punto de partida de una cardioversión sincronizada se pueda desencadenar una fibrilación ventricular, ¿sí? Eso a veces sí puede pasar, por eso es que el desfibrilador hay que programarlo para que sea sincronizado y habitualmente es desincronizado. ¿Por qué? Porque si llega a pasar eso, uno genera otra descarga asincrónica y puede resolver la taquiarritmia secundaria a la descarga eléctrica que recibió el paciente. Supongamos que hacemos todo, que cargamos, que le hicimos a 0,5 o 1 Joule por kilo y nuestro paciente sigue teniendo la taquicardia supraventricular, sigue con 220 de frecuencia cardíaca y sigue con compromiso hemodinámico. ¿Cómo seguimos? Podemos hacer una segunda descarga, ¿sí? O descargas sucesivas, ¿sí? Siempre a 2 Joules por kilo. La primera entre 0,5 y 1 y la segunda a 2 Joules por kilo. ¿Hay algo que quieran preguntar del desfibrilador? Hola. 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 Sí, yo quiero preguntar con respecto a la sedación que hay que hacerle, si recomendás hacer una sedación previa de la cardioversión al paciente y qué drogas se podrían usar. Perfecto. Siempre que nuestro paciente esté consciente, o sea, que no esté chocado, hay que tratar de hacer una sedación previa, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta es que cualquier sedación con una taquiarritmia puede generar mayor compromiso hemodinámico en nuestro paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque cualquier sedación que utilicemos va a generar hipotensión. Entonces, por lo general, lo más adecuado es poder utilizar o un midazolam intranasal, o una ketamina intramuscular, o una ketamina endovenosa, si tenemos un acceso venoso periférico. Ketamina, que es la droga que menos vasodilatación e hipotensión genera de las drogas sedantes, y además tiene este efecto disociativo que va a hacer que el paciente no recuerde esta situación de cardioversión por la que tuvo que atravesar. Ahora, si mi paciente está chocado y lo tengo que cardiovertir de urgencia, no voy a pensar en la sedación, ¿sí? Directamente lo cardiovierto. Perfecto, se entendió clarísimo. Buenísimo. Quería hacer una corrección de lo que dije. En realidad las paletas, porque estoy al revés, las paletas uno las coloca en lo que es el vértice del corazón, o sea, sobre el lado izquierdo, y en lo que sería el vértice del pulmón derecho. Claro, a nivel subclavicular derecho. ¿Sí? De esta manera. Bueno, muy bien. Por el chat, no sé si han hecho alguna pregunta. No. Bueno, seguimos. Otra de las taquiarritmias que podemos tener, pero que la verdad que es muy poco frecuente en los pacientes pediátricos, es el flutter auricular, ¿sí? Es la famosa arritmia en serrucho o trazado en serrucho que podemos llegar a ver. Son frecuencias cardíacas extremadamente altas, entre 250 o 350 latidos por minuto. Las ondas P tienen una morfología especial en formas de dientes de sierra y son regulares tanto en forma como en ritmo, denominándose ondas F. ¿Sí? Esto que ven acá arriba, esto sería un flutter auricular.
Existe un bloqueo constante y suele ser de tipo 2-1, es decir, que de cada 2 estímulos auriculares, solo uno se transmite a los ventrículos. Es rara en pediatría, se puede desarrollar en recién nacidos con corazones normales o en niños con cardiopatías congénitas, sobre todo después de una cirugía cardiovascular. La vía reentrante se presenta en niños con aurículas aumentadas o con barreras anatómicas resultantes de la cirugía cardíaca y se suele tratar con digital y amiodarona. Bien, ahora pasamos a las taquiarritmias de QRS ancho, ¿sí? Que esta también es importante diferenciarla si es con pulso o sin pulso. Y principalmente la que vamos a tener en cuenta es la taquicardia ventricular. Lo que les quería decir de la taquicardia supraventricular con aberrancia es que es una taquiarritmia supraventricular, pero con QRS con QRS ancho, perdón, ¿sí? Que a veces es difícil diferenciarla de la taquicardia ventricular. La forma de diferenciarla en realidad es teniendo en cuenta que uno sabe que nuestro paciente tenía previamente alguna alteración en la conducción del estímulo eléctrico, algún bloqueo de rama o algo de eso. Entonces, en ese caso puedo pensar en una taquisupra con conducción aberrante. Sino siempre que vea una taquicardia con QRS ancho, lo que voy a pensar siempre es una taquicardia ventricular y la voy a manejar como tal, ¿sí? ¿Y cómo la voy a manejar? De acuerdo a la hemodinamia de mi paciente, si es con pulso o sin pulso, ¿sí? La taquicardia ventricular con pulso, por lo general son frecuencias cardíacas mayores a 200 latidos por minuto. Como dijimos, lo que vamos a ver son QRS anchos, mayores a 0,09 segundos. Este puede ser el trazado que ustedes puedan visualizar en la taquicardia ventricular con pulso. Ven que no hay onda P, ven que los QRS son anchos, ¿sí? Y frecuencias cardíacas altas. Las causas, más que nada, pueden ser cardiopatías y o posquirúrgicos de cirugía cardiovasculares, en donde principalmente se afecta el tabique interventricular. Puede estar causada por trastornos hidroelectrolíticos como la hipercalemia, la hipocalcemia y la hipomagnesemia, o también puede ser por intoxicación con antidepresivos tricíclicos, con cocaína o con metanfetamina. El tratamiento básicamente va a depender si mi paciente está hemodinámicamente estable o hemodinámicamente descompensado. Entonces, si yo tengo una taquicardia ventricular con pulso, pero mi paciente está hemodinámicamente estable, yo lo que puedo iniciar es tratamiento con amiodarona. Y mi otra opción es la lidocaína. Ahora, si mi paciente tiene una taquicardia ventricular con pulso hemodinámicamente descompensado, lo que voy a hacer es una cardioversión sincronizada, al igual que decía yo con la taquicardia supraventricular descompensada. La dosis de amiodarona es básicamente 5 miligramos por kilo, la dosis máxima es de 300 miligramos por dosis, pero se puede administrar hasta 3 dosis de 5 por kilo, o sea, la dosis máxima total administrada es de 15 miligramos por kilo, ¿sí? Se administra por vía endovenosa o por vía intraósea, y lo más importante, una de las cosas más importantes a tener en cuenta, es el tiempo en el cual yo le voy a hacer la administración endovenosa de la amiodarona. Recordemos que la amiodarona lo que hace es generar un bloqueo de los receptores alfa y beta a nivel del nódulo auriculoventricular. Por ende, puede llegar a un bloqueo completo auriculoventricular cuando yo la estoy administrando, ¿sí? Mucho depende de la velocidad con que se administre. Entonces, lo ideal es administrarla en no menos de 60 minutos. Si bien el PALS dice entre 20 y 60, lo ideal y lo que se ha visto en la práctica es que sea no menor a 60 minutos la administración de la amiodarona por vía endovenosa a 5 por kilo. Siempre con monitoreo cardíaco, con monitoreo de saturación y, si es posible, un monitoreo invasivo de la TA para poder ver la onda del pulso y poder registrar de una forma más fehaciente si mi paciente hace o no hace el bloqueo completo secundario de la administración de amiodarona. Y otra cosa importante que yo aprendí hace poco, no sabía, la amiodarona también lo que genera es como un aumento de la resistencia a la acción del calcio, ¿sí? En realidad, la amiodarona también genera hipotensión, no solo por este bloqueo alfa, sino también porque genera resistencia a la acción del calcio a nivel vascular.
eso puede llevar a hipotensión y puede llevar al paro. Entonces, una de las cosas también importantes a tener en cuenta es por ahí realizarle una dosis endovenosa de calcio al paciente previo a la administración de amiodarona, como para evitar o contrarrestar el efecto hipocalcemiante e hipotensor de la amiodarona y una probable causa de paro a futuro. Bueno, bien. Esto es lo mismo, ¿sí? Es de 0,5 a 1 joules por kilo la primera descarga, y después las descargas sucesivas son 2 joules por kilo. Después tenemos la taquicardia ventricular sin pulso, que ya entra dentro de lo que es uno de los ritmos de paro, que fíjense la diferencia entre este trazado y el anterior, ¿no? O sea, acá es un trazado más parecido a algo normal, ¿sí? Y esto ya directamente es un trazado más errático, todas ondas anchas, y esto es bien característico de una taquicardia ventricular sin pulso. ¿Sí? En este caso, mi tratamiento, como yo tengo un paciente que es un ritmo de paro, ¿sí? Mi tratamiento inicial va a ser directamente la desfibrilación, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre desfibrilar y cardiovertir? Es lo que yo marqué al principio cuando hablamos de desfibrilador. La cardioversión siempre es sincronizada con el QRS de mi paciente. La desfibrilación no es sincronizada, porque en realidad yo no tengo QRS en mis pacientes, ¿sí? No tengo una onda R en donde el desfibrilador se pueda sincronizar y enviar el estímulo justo cuando cae la onda R. Entonces, desfibrilar quiere decir que no está sincronizado, y cardiovertir sí está sincronizado. Y por eso, si yo voy a desfibrilar, este botoncito del medio, ¿sí?, que habla de sincronizar, no lo tengo que apretar. Directamente enciendo el monitor, ¿sí?, calculo cuánto le voy a cargar, hago la carga y aprieto el botón de descarga acá o en las paletas. Y de esto me olvido, si yo quiero desfibrilar. La otra cosa que tenemos que hacer, obviamente, como es un ritmo de paro, son las maniobras de resucitación cardiopulmonar, y lo otro que se puede utilizar es la adrenalina, ¿sí? Y entre dosis y dosis de desfibrilación puedo ir preparando la amiodarona para hacerle una dosis de amiodarona, pero en este caso sí la voy a hacer en bolo. A diferencia de la taquicardia ventricular con pulso, que yo la voy a pasar en 20 a 60 minutos, ¿sí?, por el riesgo de que me haga un bloqueo, en la taquicardia ventricular yo sí puedo hacer una amiodarona en bolo para ver que se revierta esta taquiarritmia y tratar de volver a mi paciente a un ritmo sinusal. ¿Sí? Y bueno, vamos a repasar ahora un poco el uso del desfibrilador, ¿sí? Entonces, siempre seleccionar las paletas o los parches de acuerdo a la edad del paciente. Y como dijimos, si tenemos paletas de adultos, si tenemos un paciente pediátrico lactante, una de las paletas va a nivel external y la otra a nivel interescapular. ¿Sí? Encender y seleccionar el modo ajustar energía, ¿sí?, que sería... ¿Hola? Bueno, que sería ponerlo acá, ¿sí?, en 1, donde dice desfibrilador manual. Corro la perilla hasta acá, hasta 1, y con estos botoncitos voy a hacer la carga de energía. 0,5 a 1 joules si tengo que cardiovertir, ¿sí?, de 2 a 4 joules si tengo que desfibrilar. Lo segundo, si tengo que hacer una sincronizada, una cardioversión, aprieto el botón de sincronizado para que se sincronice con mi QRS, ¿sí? Y luego aprieto el botón de carga, que es este botón amarillo, o que lo pueden encontrar también a nivel de las paletas, ahí al costadito, también un botón más chiquito amarillo. ¿Sí? Y cuando yo decido hacer la descarga, ¿sí?, me posiciono, coloco las paletas, una a nivel del vértice del corazón del lado izquierdo, la otra a nivel infraclavículo
clavicular derecho, desconecto todo lo que tenga el paciente, incluso le desconecto el oxígeno, ¿sí? Y lo que voy a decir es, aléjense todos y nadie toque al paciente, y realizo la descarga. Una vez que realizo la descarga, vuelvo todo a seguir como yo me estaba manejando. Es decir, si necesita dosis de adrenalina le paso, si tengo que seguir con el RCP sigo, ¿sí? Y siempre mirando el monitoreo cardíaco. Entonces tengamos en cuenta, botoncito cardioversión, principalmente para la taquicardia supraventricular o la taquicardia ventricular con pulso, y la desfibrilación para la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular sin pulso, que acuérdense que estos dos ya entran dentro de lo que son los ritmos de paro, que también requieren maniobras de resucitación cardiopulmonar avanzada. Otros ritmos de paro que podemos tener, bueno, la fibrilación ventricular, ¿sí? Acuérdense que a diferencia de la taquicardia ventricular es mucho más errático el trazado, ¿sí? Acá el corazón no, o sea, tiene actividad pero no tiene contractilidad, ¿sí? Por lo tanto no es un ritmo organizado ni hay contracciones coordinadas, la actividad eléctrica es caótica, los pacientes no tienen pulso y puede estar precedida de una taquicardia ventricular. Lo que hay que hacer son las maniobras de RCP, la desfibrilación y la adrenalina endovenosa a 0,1 mililitro por kilo. Después, el otro ritmo de paro importante a tener en cuenta es la actividad eléctrica sin pulso, ¿sí? Y este es muy importante, porque si nosotros no palpamos el pulso del paciente y nos basamos solamente en el monitor, vamos a pensar que el paciente no está en paro y en realidad sí está en paro, ¿sí? Es una actividad eléctrica organizada, ¿sí? En un monitor de electrocardiograma o cardíaco que se asocia a pulsos no palpables. Hablo de pulsos centrales y pulsos periféricos no palpables, ¿sí? No solo los periféricos. La frecuencia de la actividad eléctrica puede ser lenta, que es lo más común, o también puede ser normal o puede ser una taquiarritmia, ¿sí? En caso de que un paciente tenga una actividad eléctrica sin pulso o asistolia, como vamos a ver más adelante, siempre hay que pensar en cuál puede ser la causa de este paciente, ¿sí? Y cuando pensamos en las causas, pensamos en las H y en las T. ¿Alguien se acuerda cuáles son las H y las T? ¿Qué involucraba? Antes hicieron una pregunta por el chat. Dicen, la dilución de la amiodarona para pasar en 60 minutos. ¿Cómo se hace? No tengo ni idea. Te digo, Martín, que y dice Alfredo que todos estén familiarizados con sus desfibriladores. ¿Viste que le habíamos pedido una foto o algo de los desfibriladores? Sí. No. Si querés aprovechar estos minutitos hasta
encontrar. Perdón, había silenciado y no me di cuenta que no lo había desilenciado. Bueno, a lo que me refería, las H y las T, ¿sí? Tienen que ver con la que es hipoxia, hipoglucemia, hipercalemia, ¿sí? Hipotermia, hidrogeniones y no mucho más. Y después, lo que es las T, tenemos el neumotórax a tensión, el taponamiento cardíaco, la trombosis coronaria y el tromboembolismo pulmonar y los tóxicos. ¿Sí? Esas son las H y las T que siempre tenemos que tener en cuenta en los pacientes que tienen actividad eléctrica sin pulso o asistolia. Y el tratamiento siempre, como es un ritmo de paro, RCP, adrenalina y principalmente bicarbonato y calcio tienen indicaciones específicas en la administración del paro y lo otro es la glucosa por el caso de hipoglucemia. Acá está la medalla. El dextrosa al 50, 2 miligramos por mililitro y después hay que ver la cantidad de miligramos por peso. Y para responder a la pregunta de la amiodarona, porque les soy sincera, yo no sabía cómo era la dilución, ¿sí? Se hace en dextrosa al 5%, ¿sí? Y la dosis es... La concentración, perdón, es de 1 a 6 miligramos por mililitro. Se sugiere 2. ¿Sí? No más de 2. Pero lo más sugerido es no más de 2 miligramos por mililitro. Dice excepto vía central. Por eso, si tenés vía central, más concentrada, pero si no tenés vía central... O sea, si es... La dilución es de 1 a 6 miligramos por mililitro. Si yo tengo un paciente que se la tengo que pasar por vía periférica, la voy a diluir en una concentración de 2 miligramos por mililitro. O sea, van a ser 2 miligramos de amiodarona por cada mililitro de dextrosa al 5%. Ahora, si yo tengo un paciente que tiene una vía central o que le puse una intraósea, se la puedo pasar más concentrada, ¿sí? Se la puedo pasar hasta 6 miligramos por mililitro. Tenés abierto el mail, ¿no? Me están diciendo que no se escuchaba, por eso ya lo leí. Ya está. Bueno, muy bien. Y para ir terminando, ¿sí? La adrenalina, como ya lo han visto en la clase de Marcelo, la ampolla viene de 1 mililitro igual a 1 miligramo, ¿sí? ¿Cómo se prepara? Es 1 mililitro de adrenalina, lo llevo a los 9 mililitros de solución fisiológica, eso me queda 1 igual a 10.000, y la dosis va a ser de 0,1 mililitros por kilo, ¿sí? De la dilución. Y se va a administrar por vía endovenosa o por vía intraósea. Suponiendo que mi paciente no tenga vía endovenosa ni intraósea, sea muy complejo y sea un paciente que yo tuve que además ventilar, ¿sí? Lo estoy reanimando, lo ventilé de una, pero no lo puedo conseguir ni intraósea ni endovenosa. Puedo utilizar la adrenalina intratraqueal, ¿sí? La dosis va a ser 5 veces mayor a la dosis que yo le administre endovenoso. Y lo importante es administrarle la adrenalina, pasarle un bolo de 5 mililitros de solución fisiológica a nivel endotraqueal y realizar 5 ventilaciones con bolseo consecutivas para asegurarme que esa adrenalina llegue bien a vía respiratoria y se absorba de una manera adecuada. Es otra opción en caso de que yo no tenga ningún tipo de acceso vascular y tenga que reanimar a mi paciente. ¿Cuándo voy a utilizar bicarbonato? Bueno, básicamente hay 3 indicaciones precisas del uso de bicarbonato en un paciente en paro, ¿sí? Uno, la acidosis severa, otro, la hipercalemia o la hipermagnesemia, y la otra es la intoxicación con bloqueantes de sodio, que serían los antidepresivos tricíclicos, ¿sí? La dosis siempre va a ser 1 mililitro por kilo. Recordemos que el bicarbonato es 1 molar, o sea que es 1 miliequivalente por mililitro, ¿sí? Y se prepara al medio, es decir, por ejemplo, mi paciente pesa 10 kilos, ¿sí? Entonces yo le voy a hacer 1 miliequivalente por kilo, va a ser
van a ser 10 mililitros de bicarbonato de sodio 1 molar, más 10 mililitros de agua destilada, ¿sí? Eso es lo que quiere decir que sea al medio. Y en caso del paro, se pasa por vía endovenosa o por vía intraósea en bolo. No hay que hacerlo en goteo, ¿sí? Se pasa directamente en bolo. Lo mismo con el cloruro de calcio, ¿sí? Hay determinadas indicaciones para poder utilizar bolos de calcio durante el paro cardíaco, que es básicamente la hipocalcemia, la hipercalemia o hipermagnesemia y también la intoxicación con los bloqueantes de calcio. Si vamos a utilizar cloruro de calcio, el cloruro de calcio viene al 10%, ¿sí? Y la dosis es de 0,1 mililitros por kilo de cloruro de calcio al 10%. Y también se prepara al medio, es decir, mi paciente pesa 10 kilos, va a ser 1 mililitro de cloruro de calcio al 10%, más 1 mililitro de dextrosa al 5% o de agua destilada, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Y se lo pueden pasar por vía endovenosa, pero por vía central, no por vía periférica, y si no por vía intraósea. ¿Sí? Siempre teniendo en cuenta esto, no van a pasar calcio por vía periférica, ¿sí? Siempre por vía intraósea, o en caso de que sea un paciente que ya tenga una vía central, por ejemplo, no les pasan una guardia, les pasan la sala de internación de pediatría, que es un paciente que ya tenía una vía central colocada, bueno, por ahí lo pueden administrar. Y al bicarbonato al medio lo mismo, nunca por vía periférica, siempre por vía central o por vía intraósea. Y lo otro importante es la corrección de glucosa, ¿sí? ¿Cómo corregimos una hipoglucemia? Lo importante es saber que la dosis es de 0,5 a 1 gramo por kilo. Se hace por vía endovenosa o por vía intraósea y se hace en bolo. Y hay una regla que es la regla del 50, que es muy fácil para tener en la cabeza y muy fácil de aplicar. ¿Cómo es la regla del 50? De acuerdo al dextrosado con el cual yo cuente en mi terapia, son los mililitros por kilo que yo le voy a pasar a mi paciente para hacer la corrección de hipoglucemia. Es decir, si yo cuento solamente con dextrosa al 5, entonces lo que voy a hacer es 10 por el peso de mi paciente. Si es dextrosa al 10, es 5 por el peso, y si es dextrosa al 25, es 2 mililitros por el peso. Y ese volumen es el que yo le voy a pasar en bolo a mi paciente para hacer la corrección de hipoglucemia. Eso es la buenísima, André. Nosotros siempre terminamos equivocándonos y pasamos de dextrosa al 10, 2 por kilo. Reforzar que es el doble. Así que nada, tengan en cuenta esta formulita, ¿sí? Acá Susana me comentaba que antes ustedes utilizaban dextrosa al 10 a 2 mililitros por kilo. Yo también lo he utilizado en mi residencia de pediatría, y la verdad es que hay veces que los chicos corrigen y hay veces que los chicos no corrigen con dextrosa al 10 a 2 mililitros por kilo. Entonces siempre es importante tener en cuenta esta indicación, que es la que indica el PALS, y de esta manera es lo más fácil, ¿sí? Lo más fácil y lo más rápido para hacer el cálculo, más en una situación de paro y de emergencia, donde uno tiene que pensar rápido y tomar decisiones rápido. Bueno, acá para repasar las H y las T, que ya la habíamos visto, ¿sí? Y ahora vamos a hacer un par de casos clínicos, los hacemos rápido, así ya no me demoro mucho más. Y les pido que por favor participen y vayan respondiendo, o en voz alta o en el chat, como ustedes prefieran, ¿sí? Entonces, una vecina, el caso clínico 1 habla de que es una vecina que trae a su niño de 5 meses de edad, que pesa 6 kilos, al cual lo encontró cianótico, sin respirar en la cuna, y el niño llega a un centro asistencial inconsciente con cianosis generalizada, no respira y no tiene pulso. ¿Qué es lo primero que ustedes harían con este paciente? Asegurar la vía aérea y empezar con RCP. Bien. ¿Y qué más le colocarían? ¿Le pondrían un saturómetro, un monitor? Monitorizarlo, ponerle una vía que podemos buscar endovenosa o intraósea. Y bueno, después, de acuerdo a lo que se vea en el monitor, podemos determinar el tratamiento.
Bien, siempre el ABC, ¿sí? Asegurar la vía aérea, ¿sí? Ver que no haya nada obstruyendo la vía aérea, asegurar la ventilación, colocar todo lo que sé para evaluar la circulación y el monitoreo, ¿sí? Y empezar con las maniobras de resucitación. Bien, cuando yo le hago un electro o le pongo el monitor, lo que veo es este trazado. ¿Mm? ¿Qué es esto? ¿Qué diagnóstico hacen? ¿Qué tiene mi paciente? Una sistolia. Bien, asistolia. Entonces, ¿cuáles serían los pasos a seguir? La sistolia entra dentro de ¿qué? De los ritmos de paro. Entonces, ¿cuál sería el manejo con este paciente? Empezar con el masaje cardíaco y adrenalina. Excelente, ¿sí? Masaje cardíaco, adrenalina y pensar qué lo pudo haber llevado a la sistolia, ¿sí? Las H y las T. Recuerden que en el caso de la sistolia, si yo no pienso la causa en que pudo haber llevado a mi paciente a una sistolia, probablemente nunca salga de esa situación. ¿A qué voy? Si mi paciente hizo un neumotórax atención que lo llevó a la asistolia, por más que yo le pase adrena, por más que yo le haga masaje cardíaco, si no resuelvo su neumotórax atención, nunca va a salir de la asistolia. Entonces, más allá de hacer el RCP y la adrenalina, que está perfecto y hay que hacerlo sí o sí, siempre hay que pensar, ¿sí?, en qué lo pudo haber llevado a la asistolia. ¿Y se acuerdan cuál es la principal causa de asistolia en los pacientes? Hipoxia, excelente, Jackie, exactamente la hipoxia, ¿sí? Recuerden, la principal causa de paro en un chico es la hipoxia, no va a ser una arritmia como es en el adulto. Bueno, muy bien. El destroza el 25%, no por periférica. Ellos van a utilizar siempre por vía periférica la 10. ¿No? Sí. Bueno, caso clínico, vamos haciendo los casos clínicos y después rechequeo lo que van acotando en el chat, a ver si hay algo para agregar y esas cosas. Caso clínico 2, tenemos un lactante de 6 meses que es traído por la madre por dificultad para la alimentación, sudoroso e irritable. Presenta vía aérea permeable, respiración a 50 por minuto, con buena entrada de aire y sin rales. Los pulsos periféricos están presentes, la frecuencia cardíaca es imposible de contar y el paciente está irritable pero lúcido. Usted le pone el monitoreo, ¿sí?, y en el electro se ve este registro, ¿sí? ¿Qué es lo que está teniendo el paciente? Taquicardia supraventricular, perfecto. Repasando un poco lo que vimos, ¿le harían algún tratamiento inicial? Y le tendríamos que hacer, hago una consulta, ¿cómo me daría, eso puede ser que sea fiebre o cuál es la diferencia para ver una taquicardia por la fiebre? Por lo general la taquicardia por fiebre es taquicardia sinusal, ¿sí? Acuérdense el cuadrito que habíamos visto antes, que la taquicardia sinusal tenía más que nada un inicio paulatino, ¿sí?, que tenía un RR que es variable, o sea, el RR es esto, el RR es variable, cosa que en la taquicardia supraventricular no, y por lo general las frecuencias que maneja una taquicardia sinusal son menores a una taquicardia supraventricular. Y además la taquicardia cuando es sinusal también se modifica ante cualquier actividad o mínima actividad del paciente. Es decir, un paciente que tiene fiebre, que viene con una taquicardia y que encima se pone a llorar, esa frecuencia cardíaca va a aumentar todavía y cuando se tranquilice va a seguir taquicárdico, pero un poco menos. En cambio, la taquicardia supraventricular siempre se mantiene el mismo ritmo y la misma frecuencia más allá de la actividad del paciente. Bien. Y ahí habría que empezar entonces con maniobras vasovagales en un primer momento, a ver si revierte con eso. Exacto. Podemos empezar con maniobras vagales, como también están poniendo en el chat, ¿sí?
Y si no responde a las maniobras vagales, el siguiente paso es la adenosina. Bien, ahora, este paciente, según su estado hemodinámico, para ustedes, ¿requiere o no requiere además una cardioversión eléctrica? Recordemos que tiene una respiración de 50 por minuto, que tiene los pulsos periféricos presentes y centrales también, y que de sensorio está irritable pero lúcido. No, bien, no requiere cardioversión de urgencia, ¿sí? O sea, la puede llegar a requerir mientras no responda al tratamiento farmacológico y a las medidas de vagales, pero no la requiere desde el inicio, ¿sí? Porque no está, como dice Oscar, no está descompensado hemodinámicamente. Perfecto. Y por último, y ya vamos terminando, ¿sí? Dice, un niño de 2 años es traído a la guardia del hospital por un vecino que presencia la descarga eléctrica producida por un cable de alta tensión que se desprende sobre la calle y que ocasiona un traumatismo de cráneo en el niño y una descarga eléctrica que lo impulsa 1,5 metros del lugar, por lo tanto el niño se encuentra inconsciente, en apnea, cianótico y sin pulsos. Bien. Usted lo recibe, le hace el ABC, lo intuba, ¿sí? Le pone el monitoreo y esto es lo que ve en el electro. ¿Qué diagnóstico hacen? Una fibrilación ventricular. Exactamente, perfecto. Entonces, si es una fibrilación ventricular, ¿cómo inicio el tratamiento de mi paciente? Desfibrilar, bien, sí. O sea, primero lo que voy a hacer es iniciar RCP. Acuérdense que la fibrilación ventricular es un ritmo de paro. Entonces, lo primero que voy a hacer es iniciar la RCP. Mientras alguien hace RCP, el otro está preparando el desfibrilador para poder hacer la descarga y poder desfibrilar a mi paciente. Perfecto. ¿Se acuerdan a qué dosis se desfibrila? Acuérdense que de 2 a 4 joules. 2 joules por kilo. Exacto. De 2 a 4 joules por kilo la desfibrilación, de 0,5 a 1 joule por kilo la cardioversión, siempre hablando de la primera dosis. Bueno, muy bien. Y esto fue todo lo que de la clase de arritmias. Espero no haberlos agotado mucho. Es una clase larga con muchas cosas para aclarar, para ver. Cuando se pueda hacer el encuentro presencial, vamos a poder aclarar muchas más dudas. Y quería comentar algo que había dicho el doctor Alfredo respecto a la glucosa y al dextrosado. ¿Dónde está? Que decía que sí, dextrosado al 25% en realidad no se puede utilizar por vía periférica, ¿sí? Solamente la podemos utilizar si tenemos vía central o si tenemos vía intraósea, pero no por vía periférica. No sé si quieren comentar algo más, si quieren preguntar algo más. ¿Alguna duda que les haya quedado? Hola, Doc, disculpe, Oscar, habla. ¿Me escuchás? Bajito te escucho. Hola, ¿me escuchás? Sí, decime. Mi duda es el uso de la lidocaína, porque a veces no tenemos cómo diluirla en los niños. La verdad es que se usa muy poco la lidocaína. O sea, si bien está mencionada y está indicada en el PALS, la utilización de la lidocaína en los chicos se utiliza muy poco, más que nada porque trae bastantes complicaciones y sobre todo puede desarrollar convulsiones. Entonces, siempre de primera elección es la amiodarona. Listo, muchas gracias.
Lo mismo que la procainamida. La procainamida también está indicada, pero tiene mucho más efecto hipotensor y desestabilizador de la hemodinamia, entonces por eso se elige la medarona en lugar de la procainamida y la lidocaína. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, me despido entonces. Creo que el próximo martes le toca a Marcelo. De mí van a tener unos cuantos días de libertad. Y bueno, que tengan buena semana y cuídense todos. Chau, chau. Gracias, muy linda la clase. Gracias. Gracias por participar.